vayamos descubriendo cuál es el precio que necesita la economía. Yo creo que todo el mundo, por ahí no el gobierno, pero yo creo que el fondo, estoy casi seguro, por sus informes técnicos, que lo han dicho, que estaba atrasado el tipo de cambio ya hace varios meses, lo dijo. Entonces, estoy seguro que el tipo de cambio es más alto. O sea, la pregunta que vos te haces, yo coincido con tu análisis. Creo que la pregunta es cuál es el tipo de cambio. ¿Qué estás viendo en esta dinámica y en estos días bastante movidos? Primero una reflexión, lo que comentabas de Macri me hizo acordar el chiste ese de los caníbales que te daban dos opciones. Muerte o dunga dunga, ¿te acordás? Y uno dijo, no, muerte directo. Bueno, pero antes dunga dunga. Bueno, por lo de impuestos o devaluación. Bueno, impuestos no se puede, así que pasamos por... Baja, sí. Está bien. Vamos. Veo que estás, has quedado afectado, viste, como el presidente y sus economistas hablan de los mandriles y demás, y hay cada meme con el tema de los mandriles ahora en las redes. Pero bueno, vamos al análisis sin metáforas. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo según tu punto de vista? Bueno, a ver, en el momento que Caputo da a entender que el crawl al 1 deja de existir en algún momento post acuerdo, o una vez que se firme el acuerdo con el fondo, todo aquel que estaba haciendo carry trade con la cuasi certeza de que a un mes vista el tipo de cambio iba a subir un 1% y tenía una tasa de interés que rendía entre 2,5, 2,8% mensual, dice, bueno, ahora ya no sé cuánto va a ser en un mes el tipo de cambio, porque en el camino va a venir el acuerdo con el fondo y no sé el régimen cambiario. Entonces se introduce riesgo cambiario, y entonces con riesgo cambiario, sin cambios significativos en la tasa de interés, pero además con mucha incertidumbre cambiaria, pues no sabes exactamente a dónde vas, lo que estamos viendo es que se desarman esas operaciones. O sea, que el que estaba postergando pago de importaciones empieza a pagar importaciones, a cancelarlas, y por eso estamos viendo, me parece, en estos días una fuerte presión compradora en el mercado de cambios, y que el Banco Central tiene que desprenderse de reservas para mantener el tipo de cambio en el nivel actual, ¿no? Entonces, digo, era algo que uno sabía que en algún momento iba a pasar, en el sentido de que uno sabía que era muy probable que, aún siguiendo con un crawl al 1% de cara a las elecciones, cosa que parecía difícil que el fondo te lo aprobara, ¿no? Pero suponiendo, no sabíamos eso, no sabíamos ahí si Trump iba a poder quebrarle la muñeca al staff del fondo. Era claro que el staff no quería mantener esto, que quería un esquema cambiario más normal. También sabíamos que el gobierno no quería moverse de donde estaba. Entonces sabíamos que por ahí la política, Trump en particular, podía inclinar la cancha en favor de lo que prefería el gobierno. Pero aún así, si uno hubiera seguido con el crawl al 1%, seguramente todo el mundo iba a querer desarmar las posiciones de carry antes de las elecciones. O sea que este paisaje que estamos viendo estos días era un paisaje muy previsible para agosto, septiembre, más tarde, digamos, ¿no? Incluso antes. Entonces, yo por momentos pienso que el gobierno, consciente de esta situación, dijo, bueno, me conviene tal vez gatillar esta situación ahora, para después tener un anuncio que tranquiliza, que digamos que da vuelta la sensación en el mercado. Vengo con un paquete de ayuda con el fondo, vengo con un paquete adicional del Banco Mundial y con un nuevo esquema cambiario que organiza. Ahora, por las declaraciones tan contradictorias, por el modo de comunicación, me parece que a ellos un poco los toma por sorpresa. Entonces yo, si bien en un momento pensaba que por ahí era parte de una jugada preparada o una estrategia, yo hoy creo, me da la impresión de que lo veo al gobierno corriendo detrás de los acontecimientos, que no se esperaba esta reacción, me parece a mí. Y ahí, ¿qué ves, no? Porque vos eras uno de los que decía, más vale
salir rápido del crawling en 1%, vos decías, porque cuanto más tardes en salir, más difícil va a ser después, y se te van a anticipar en medio de la campaña electoral una dolarización o una corrida al dólar, y después va a ser más difícil anclar expectativas. Es decir, que la idea esta de no se sabe si el fondo poniéndole límites o el gobierno dándose cuenta de que no llegaba con lo puesto hasta la elección, podría servir, pero claro, lo manejan de una manera un tanto insólita, ¿no? Donde el ministro pone en duda lo que meses antes juraba que jamás iba a cambiar, cuando todavía no tiene abrochado o no termina de abrochar el nuevo esquema cambiario. Bueno, efectivamente, ahí hay un tema que a todos nos deja con dudas. Yo creo que los que pensábamos que, digamos, primero empecemos por lo fundamental, el trasfondo de esta historia, porque si vos tenés un tipo de cambio que está en términos relativos alto, o sea, tipo de cambio alto, vos no tenés una expectativa de depreciación futura. Entonces, si vos tenés un tipo de cambio que está alto, que tenés un excedente comercial muy fuerte, el Banco Central acumula reservas, digamos, podés tener un problema de cepo que te dejó por ahí stocks. O sea, tenés un problema de cómo vas a pagar. Si vos abrís el cepo, de golpe se te inunda de demanda porque tenés gente que quiere remitir utilidades afuera, que las tiene retenidas después de muchos años, o deudas de importadores. Entonces, podés tener cepo y tener dificultad para salir de ahí, ¿no? Pero el problema, sobre ese problema, se monta que el gobierno dejó atrasar el tipo de cambio. Digamos, y a los que advertíamos que era un problema, digamos, nos criticaba. ¿Cuál era la fundamentación nuestra o de algunos de nosotros? Era, si vos hoy bajás la inflación con un tipo de cambio que no vas a poder sostener, en realidad estás pateando inflación para el futuro, porque cuando tengas que corregir vas a tener más inflación. Entonces, uno entiende, porque digamos, bueno, es fácil estar desde la platea, pero uno entiende a un equipo económico, a un gobierno que, digamos, que tiene que ir a validarse a las urnas y quiere preservar el principal activo que ha logrado en materia económica, que es bajar la inflación. Pero corre este riesgo, porque corre el riesgo de que en el camino tengas que corregir y sea complicado. Entonces, a mi juicio era más saludable para la economía, incluso menos riesgoso, tener un poco más de inflación porque dejabas apreciar menos el tipo de cambio. Vale decir, en vez de tener el 2% de inflación, cuando la inflación era 4, 5, 6%, perdón, 2% de tipo de cambio, cuando la inflación era 4, 5%, y mucho peor después cuando implementaron el crawl al 1, con inflación del 2, 2,5%, era por ahí mejor tener un poquito más de tipo de cambio, un poquito más de inflación, pero que no se te atrase el tipo de cambio y no tener este problema ahora. Entonces, ahora el problema es que quisieron financiar el atraso con los dólares de blanqueo. Eso dio cuerda, mucha más cuerda de la que uno imaginaba, porque realmente yo a mitad del año pasado tenía una idea de que para noviembre, diciembre del año pasado iba a haber una corrección. Lo lograron extender, incluso, es más, dije, bueno, por ahí hasta consiguen ir con el crawl hasta las elecciones, aguantándolo, si es que el fondo le permite eso, porque yo creía que el fondo iba a ser difícil que se lo permitiera. Pero bueno, acá estamos. El fondo no se lo permitió, el gobierno tiene que salir a decir que cambia de esquema cambiario y el esquema que le estaba dando financiamiento se revierte. Y ahora, bueno, ahora viene una cosa que a ningún economista, y menos a un ministro de Economía argentino, le gusta, que es estar varias ruedas con el Banco Central vendedor, porque en la historia económica argentina eso es muy desestabilizador. Y bueno, ahora hay que ver yo creo que lo que va a parar esto va a ser un anuncio con el fondo,
Hace una semana estaba mucho más tranquilo, confiado del efecto estabilizador del acuerdo. Ahora estoy más preocupado porque me parece que se empezaron a generar expectativas muy, muy negativas en este contexto. Martín, Sí. ingeniero de clave bursátil. Sí, Martín, te quería preguntar si vos estás de acuerdo en el diagnóstico que hace el gobierno de largo plazo de que podría haber un fenómeno tipo enfermedad holandesa, que no lo dice con ese nombre, pero cuando describe la situación de divisa de Argentina, digamos, a un plazo más largo que ahora, que abril y la salida del cepo y estas vísperas, que después debería el dólar en Argentina, digamos, el tipo de cambio estar apreciado porque, bueno, vamos a exportar un montón de cuestiones y que nos va a llevar a eso después. O sea que si hubiera un ruido cambiario sería de corto plazo y no sería sistémico a largo plazo. ¿Vos estás de acuerdo en ese diagnóstico? No. No, porque con los números que yo hago, yo veo que Argentina debería tener algunos años de superávit de cuenta corriente. El equipo nuestro, nosotros acá en Equilibra, hicimos varias simulaciones de evolución de la cuenta corriente en Argentina con el nivel de tipo de cambio actual, digamos. Y suponete que Argentina, digamos, relativamente fácil de hacer esta cuenta. Suponete que Argentina crece este año 5, que todo indica que podría crecerlo fácilmente porque deja un arrastre estadístico de 3. O sea, con 5 de crecimiento en este año y del 26 al 30 creciendo al 3% anual, o sea, para testear la sostenibilidad de las cuentas externas, vos volverías recién en 2030 a un PBI per cápita igual al de 2011. O sea, que hablemos también, ¿no?, de la debacle de la performance económica argentina. O sea, vos creciendo 5 este año y 3 desde ahí hasta 2030, de 26 a 2030, terminarías teniendo un ingreso por habitante de igual al de 2011. Con lo cual deberías tener un nivel de importación por habitante similar al de 2011. Salvo las importaciones de energía. Entonces, corriendo las importaciones de energía, suponiendo el mismo nivel de importaciones de 2011 per cápita, que dicho sea de paso, en 2011 el tipo de cambio a precios de hoy era algo así como 1.600, ¿no? No con 1.100 como estamos hoy. Entonces, con el mismo nivel de actividad y de importaciones per cápita, aún con un tipo de cambio mucho más apreciado, lo cual uno podría pensar incluso que debería haber más importaciones per cápita que lo que te estoy diciendo. Suponiendo unos 50.000 millones de dólares de exportaciones tanto de minería como de energía, que es el escenario más optimista que uno puede imaginar para 2030, a nosotros nos da un déficit de cuenta corriente de casi 5 puntos del PBI, ese escenario. Digo, estoy siendo muy optimista con las exportaciones, estoy siendo bastante cauto con las importaciones y me da un déficit de cuenta corriente de 5 puntos del PBI. Y a eso no cuento que parto de reservas negativas por 5.000 millones de dólares. No cuento que tengo entre 5.000 y 10.000 millones de dólares de utilidades retenidas y unos 25.000, 30.000 millones de dólares de importaciones de deuda importadora comercial de los importadores. O sea que... ¿A qué tipo de cambio real? ¿A qué tipo de cambio real? Y al tipo de cambio real actual. Ah. O sea, está bien. Sí. O sea, manteniendo el mismo tipo de cambio actual, obviamente la cuenta corriente se te hace muy fuertemente deficitaria con esto, aún teniendo un efecto muy positivo que uno puede imaginar de minería y de vaca muerta. Los 50.000 millones de dólares, que realmente sería un gran logro para la economía argentina, llegar a ese volumen en 2030, estaríamos hablando de $1.000 per cápita. No te volvés Qatar, no sos, o sea, Qatar tiene 25.000
dólares per cápita de exportaciones de energía. O sea, Chile tiene $3.000 per cápita de exportaciones mineras. Sí, o sea, el tema es, claro, 5 puntos del PBI, hay que ver, bueno, qué monto tendrían las inversiones, ¿no? La inversión extranjera directa y qué monto de ingresos. Bueno, está bien, por eso tendrías, pero insisto. Pero la Argentina, siempre que hubo 5 puntos del PBI de déficit, nunca tuviste nunca duraste más de. No, y mucho menos en una economía que, digamos, no estamos contando en esa economía los dólares que demandaría el sector privado, las familias, las personas, digamos, ¿no? Porque este es un país que tiene la peculiaridad que tiene el sector privado que ahorra en dólares. O sea, uno puede pensar que se va a disminuir la porción de dólares que demanda el sector privado, pero yo no me imagino que el sector privado no aumente sus tenencias de dólares en su cartera, digamos. O sea que son muchos los dólares que necesita la economía argentina para mantener este tipo de cambio. Sería muchísimo financiamiento externo y tendría que ser todo privado. Porque históricamente yo me canso de hacer este chiste, que no es un chiste en realidad. Cuando yo pregunto cuál es el sector más proveedor neto de dólares en la economía argentina en la historia, todo el mundo dice el campo y en realidad es el sector público. O sea, el sector público es con endeudamiento. Y claro, toma deuda en dólares y gasta en pesos. O sea, porque nosotros necesitamos. Vaca Muerta va a traer una inversión extranjera directa, básicamente para importar la maquinaria y los equipamientos que se necesitan para hacer las perforaciones. Lo mismo va a pasar con las mineras. O sea, de cada $100 que traiga una minera o una petrolera, una porción significativa de eso van a ser dólares que se van a ir o en importaciones o en pago de dividendos. O sea que el aporte neto de dólares de esos sectores va a ser relevante, pero no te van a alcanzar para que vos puedas comprar mermelada francesa, viajar a Brasil y ahorrar dólares. O sea, eso es el problema. Y ni que hablar de pagar en todo caso, deudas. ese esquema, claro, y ese esquema, la idea del puente y demás. Porque déjame decir una cosa, perdona Maxi que te interrumpa, pero una cosa importante que por ahí para la gente que no es economista, la cuenta corriente lo que mide es el exceso. O sea, todo el mundo te compra, te entiende fácilmente que un sector público no puede tener déficit de manera indeterminada. No, el déficit hay que corregirlo. El sector público corrige su déficit. ¿Pero qué es la cuenta corriente? La cuenta corriente, cuando vos tenés un déficit de cuenta corriente, significa que el país como un todo está gastando más que sus ingresos en dólares. O sea, gasta más dólares que lo que le ingresa. Entonces, si el sector público no tiene déficit, está equilibrado, significa que el sector privado es el que está gastando más que su ingreso. Y eso también puede ser una situación de desequilibrio. O sea, un exceso de gasto tiene que ser financiado. No importa si todo el mundo entiende que al sector público eso es un problema, porque tiene que tener financiamiento, pero también el sector privado tiene que tener financiamiento para eso. Claro, entonces, el planteo del gobierno era lo que plantean todos, digamos. Eso se va a generar con los dólares de los propios argentinos. Con ese clic, por eso la economía de competencia de moneda, la tarjeta de débito para pagar, y bueno, eso no ocurrió, digamos. Por eso están buscando los dólares del Fondo Monetario, porque los dólares de los argentinos entraron con el blanqueo, pero después los depósitos en dólares cayeron de 34.000 a 29.000. Sí, pero también hay que pensar los flujos futuros. O sea, la gente, pensemos de acá a 5 años, todos los ahorros que podamos tener cada uno de nosotros. Si de ese flujo de ahorro que tengamos vamos a demandar $0 y vamos a comprar solamente acciones, depósito de plazo fijo, o sea, 0. O sea, seguramente por ahí, si nos va muy bien, si ganamos mucha confianza en nuestra moneda, reduciremos la porción que compramos de dólares, pero vamos a seguir comprando dólares. Sin duda, vamos a seguir dolarizando. Brevemente, te hago la última, porque sé que estás con otro compromiso. Brevemente. Sí. ¿Cómo crees que se resuelve esto, digamos, ¿no? Porque la clave acá, yo decía, la secuencia obvia, el gobierno necesita derrumbar el riesgo país para refinanciar los vencimientos de deuda el año que viene. Ahora no puede no puede derrumbar el riesgo país si no levanta el cepo. Ahora, levantar el cepo, la discusión es, ¿cuál es el tipo de cambio que estabiliza la situación
desde el punto de vista de los precios, desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista social. Me parece que esa es la discusión que tienen con el Fondo Monetario. Sin duda. Todo lo que hicieron desde el punto de vista fiscal, monetario, todo muy bien, digamos, pero tienen un ayudín histórico que siempre fracasó en la Argentina, que es el ayudín del tipo de cambio. Cuando logren soltar eso, van a conseguir financiamiento privado y el fondo dice, te voy a dar los dólares en serio, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el esquema que vos estás viendo? ¿Estás viendo un esquema de flotación directo? ¿Estás viendo...? No. Sí. Yo creo que la negociación seguramente llega a un punto muerto si uno tiene que negociar el nivel del tipo de cambio. Creo que lo lógico es vayamos descubriendo cuál es el precio que necesita la economía. Yo creo que todo el mundo, por ahí no el gobierno, pero yo creo que el fondo, estoy casi seguro, por sus informes técnicos, que lo han dicho, que estaba atrasado el tipo de cambio ya hace varios meses, lo dijo. Entonces, estoy seguro que el tipo de cambio es más alto. O sea, la pregunta que vos te haces, yo coincido con tu análisis. Creo que la pregunta es cuál es el tipo de cambio. Estoy seguro que ese tipo de cambio es más alto que el actual. No sé cuánto. Y creo que el escenario, hay un escenario que puede ser positivo, que es que vos vayas a un esquema de flexibilización en donde vayas quitando el cepo de a poco y en el camino también le dé flexibilidad al tipo de cambio, o sea que en vez de tener un tipo de cambio casi fijo como ahora, tengas alguna flotación. Me imagino que habrá un tránsito, un esquema de transición con bandas de flotación que probablemente sean acotadas al inicio y se vayan ensanchando, de modo tal de que no tengas grandes cambios del tipo de cambio oficial de acá a las elecciones. Y seguramente en 2026 el acuerdo con el fondo implique que en ese tránsito en donde vas ensanchando la flotación, en un momento directamente flotes y que el precio lo determine el mercado. Mi impresión es que ese precio es más alto que el actual en términos reales, descontando la inflación que pueda haber. No sabría decirte cuánto y eso va a depender mucho, me parece, de la confianza de los mercados, que en un esquema de flotación y sin reservas, con muy pocas reservas, vas a estar muy frágil, porque por más que... Pues, ¿viste? Y ahí es el huevo y la gallina, es el huevo y la gallina, ¿no? La confianza en los mercados depende de la capacidad que tengas de acumular reservas. Sí, pero también vos podés tener eventos como el que pasa hoy en Argentina, que es un coletazo global, genera salida de capitales y entonces, qué sé yo, si vos estás flotando, ¿cómo va a ser el mercado cambiario de 2027 si estás en flotación sin cepo en un escenario donde hay, que es el escenario que yo creo que hoy todos podemos construir, que es un escenario donde hay balotage, donde la fuerza opositora es mayormente peronista, con alguna dosis con alguna influencia de Cristina, eso es mal visto por el mercado. Bueno, si ese escenario existe, bueno, es un escenario donde seguramente puede haber tensión preelectoral. Entonces, digo, está siempre en un contexto donde puede haber aun cuando haya confianza, que transitoria haya como una especie de pequeño oasis de duda, de preocupación, de incertidumbre que genera alguna tensión cambiaria. Y eso me parece que va a ser parte de... No, está bien, pero lo que te planteaba es que el gobierno cree que puede ir a un esquema donde vos refinanciás los vencimientos del año que viene, bajás el riesgo país sin tener dólar en el Banco Central. Y eso parece difícil, porque los propios informes de los bancos de inversión, todo el mundo le está pidiendo mostrar dólares en el Banco Central, no para seguir pagando la deuda con las reservas. Eso no va más. Sino cuando tengas dólares en el Banco Central, ahí va a bajar fuerte el riesgo país y te van a abrir el acceso a los mercados. De hecho, Macri abrió el acceso a los mercados, es cierto, no tenía dólar en el Banco Central, pero con muy bajo nivel de endeudamiento, ¿no? Con muy bajo nivel de endeudamiento. Con una expectativa enorme en los mercados. Una cosa, en eso yo te digo sinceramente, yo veo mucha volatilidad en las opiniones. Yo hace 2 meses, no exagero, leía un informe de banco de inversión. O sea, yo estaba perplejo porque el riesgo, me parecía que era demasiado bajo el riesgo país de Argentina, dadas las incertidumbres que había. Sí. Y veía a varios bancos de inversión diciendo falta la última milla para tener acceso a los mercados de capital. O sea, que ya veían a
al sector público emitiendo deuda en los mercados. O sea, esa era una idea bastante difundida hasta hace muy poco. O sea que la idea de que el acuerdo con el fondo te ayuda para liberar el cepo, vos tenés un tipo de cambio más razonable y tenés acceso a los mercados, me parece que es un paisaje que hay una posibilidad. Lo que pasa que a mí lo que me preocupa es que para que se materialice ese escenario, vos tenés que pasar por vamos a decirlo con nombre y apellido, una suba del tipo de cambio real en algún momento. Cuando vos flexibilices ese escenario, me cuesta imaginar que el tipo de cambio se quede quieto. Me parece que va a subir. Entonces, cuando vos tenés por delante una corrección cambiaria en la Argentina y, viste, es preocupante, porque vos conocés la historia de la Argentina. Es verdad, digo, Caputo tiene todo el derecho a decir y tiene algo de fundamento al decir, esta vez es diferente. Pero bueno, ¿cómo se llama el libro de Reinhard Rogoff? This Time is Different, contando que siempre los colapsos financieros tienen detrás una historia que cuenta que esta vez es diferente. Entonces, no quiero decir, no estoy anunciando una catástrofe, ni mucho menos. Digo que puede ser, hay un escenario virtuoso con el acuerdo con el fondo, por eso creo que el fondo lo está apoyando a Argentina. Lo veo como una posibilidad, sin duda, pero también veo un escenario donde las cosas no salen bien y lo que me preocupa es que el camino de uno a otro depende del tamaño, me parece en buena medida, de la corrección cambiaria. Si la corrección cambiaria es muy, muy significativa y genera un impacto social negativo, vos podés fácilmente ver que los mercados se retiran y dicen, no, pará, por ahí Milei no tiene fuerza suficiente para sortear esto, se retraen, cuando se retraen se agudizan las cosas y te vas al equilibrio malo. Entonces, esa es una preocupación que yo tengo. A mí me preocupa saber que vamos a un proceso donde el descubrimiento del precio que hoy está maniatado, que es el tipo de cambio, en libertad, sin cepo, con flotación, puedes, digamos, históricamente en la Argentina esos descubrimientos han sido traumáticos. ¿Puede ser diferente esta vez? Puede ser, pero me preocupa.